Tenemos un sistema de ruedas, de poleas, en donde la frecuencia motora es de 1200 revoluciones por segundo. Nos dan los radios de las 4 ruedas que participan en el sistema y nos piden analizar la rueda 4. Analizar la rueda 4 es hallar su periodo, su frecuencia, su velocidad angular, su velocidad lineal o tangencial y su aceleración. Hallar estos 5 parámetros. Para ello, lo primero que hacemos es empezar a ir de una polea a la otra. Entonces vamos a ir de la rueda 1, vamos a hablar rueda, mejor, rueda 1 a la rueda 2. Entonces lo primero que usted debe indagar es que tienen en común la rueda 1 y la rueda 2. Recordemos que al ser 2 ruedas por contacto tienen en común la velocidad, es decir, la velocidad de la rueda 1 es equivalente a la velocidad de la rueda 2. Por lo tanto, el primer procedimiento que debemos hacer, teniendo claro eso, es aprovechar el dato que me dieron, 1200 revoluciones por minuto. Y podemos utilizar un factor de conversión. Un minuto son 60 segundos. Cancelamos 120 en 6, nos queda 20 Hz. Vamos a trabajar la frecuencia en la unidad de Hz. Revoluciones sobre segundo es lo mismo que Hz. Entonces podemos utilizar esta unidad de medida bastante práctica. Recordemos que podemos hallar la velocidad de 1 si aplicamos que la velocidad tangencial o lineal es 2 veces, 2pi, frecuencia 1 por el radio 1. Tenemos la frecuencia, la acabamos de hallar en términos de Hz, serían 20 Hz. Y también tenemos el radio, que son 5 centímetros. Vamos a pasar todas estas unidades de medida a metros. Sabemos que la rueda 1 es la rueda motora y para pasar a metros dividimos entre 100, por lo tanto esto queda 0,5 metros. Ampliando esa información, recuerden que el factor de conversión es que 100 metros es 1 metro, cancelamos y al simplificar esto nos queda 0,05 metros o correr la coma 2 lugares. Por lo tanto, ese es el dato que vamos a tomar, 0,05 metros. Esto nos permite encontrar la velocidad 1. Repito, 2pi por 20 por 0,05 metros. Me va a dar una velocidad en metros por segundo de 2pi. Voy a dejarlo expresado en términos de pi. 2pi metros por segundo. Como ya hallé la velocidad 1, sé que tengo la velocidad 2. Entonces eso me permite ya saber un atributo de 2. Yo ya sé que la velocidad 2 es la misma velocidad 1. Repito, si tengo la velocidad 1, tengo la velocidad 2. Pero ahora nos encontramos que las que acabamos de analizar están por contacto, ruedas por contacto. Tienen la misma velocidad lineal. Pero 2 y 3 son ruedas concéntricas. Al ser ruedas concéntricas, ellas tienen su frecuencia equivalente o su periodo equivalente. En definitiva, su velocidad angular es equivalente. La razón es sencilla. Estas ruedas concéntricas barren el mismo ángulo en el mismo tiempo. Si sabemos esto, si tenemos este concepto claro, yo sé que la velocidad angular de la rueda 2 es equivalente a la velocidad angular de la rueda 3. Por tal motivo, es importante y prioritario, bueno, recuerden que la velocidad 1 es la misma velocidad 2. Por lo tanto, yo ya tengo la velocidad de 2pi metros por segundo y ahora utilizo una ecuación que es muy útil y que relaciona
la velocidad angular con la velocidad lineal. Entonces, es momento de usar esta ecuación. ¿Por qué razón? Porque si encontramos la velocidad angular de 2, vamos a poder saltar a la rueda 3. De lo contrario, no lo podremos hacer. Sustituimos el valor, sustituimos velocidad angular 1 es igual a radio 1 por velocidad angular 2 es radio 2. ¿Ok? Este parámetro de velocidad, dejémoslo en velocidad 2, porque ya 1 no nos interesa. Entonces, como yo sé que la velocidad 2 es la velocidad angular por el radio 2, yo puedo usar esta expresión. Yo sé que la velocidad 2 vale 2pi metros por segundo. Y quiero hallar la velocidad angular y el radio, lo vamos a mirar acá en la parte superior. Al dividir por 100, esto nos va a dar 0.15 metros. Entonces yo tengo también el radio. Basta con pasarlo a dividir, cancelo metros y me queda la velocidad angular. Entonces, si yo a 2pi lo divido en 0.15, me va a dar la expresión que me permite calcular la velocidad angular, que en este caso es 40 tercios de pi. Aquí se pueden ayudar con la calculadora, no hay inconveniente. Entonces, por un lado, yo quiero que repasemos lo que llevamos. En una primera medida, analizamos rueda 1 con rueda 2. Aprovechando que tenían la misma velocidad, hallé la velocidad de 1 para tener la velocidad de 2. Y en un segundo momento, hallé la velocidad de 2, la velocidad angular, y con esto yo ya tengo la velocidad angular 3. Entonces yo ya puedo hablar de que puedo pasar de 3 a 4. Claro que puedo pasar de 3 a 4 porque yo ya tengo algo de 3, que es en este caso que la velocidad angular de 3, por ser la misma velocidad angular de 2, es equivalente a 40 tercios de pi radian sobre segundo. La pregunta es, ¿qué tienen en común 3 con 4? Vamos a reanudar entonces. ¿Qué es lo que tienen iguales 3 y 4? Lo que tienen igual es la velocidad lineal. 3 y 4, recordemos que son dos ruedas por banda. Están unidas por banda. Y cuando están unidas por banda, la velocidad 3 es igual a la velocidad 4. Por lo tanto, debemos hallar la velocidad 3. La velocidad 3 es W3 por R3. Entonces, la velocidad 3 va a ser W3, que la tenemos aquí nomás, 40 tercios de pi radianes por segundo, que multiplica el radio 3. El radio 3 es 10 centímetros, que dividido en 100 para pasarlo a metro es 0,1. Al realizar esta multiplicación, esto nos queda 4 tercios. De pi metros por segundo. Recuerden que nosotros pasamos estos distancias de centímetros a metros dividiendo por 100. Muy bien. Como tenemos B3 y B3 es igual a B4, ya tenemos la velocidad de 4. Ya tenemos uno de las 5 atributos que nos pidieron, que su velocidad es 4 tercios de pi metros por segundo. Podríamos expresarla en decimal si lo desean como 4,18 metros por segundo. Esta sería la primera respuesta de las 5 que hay que dar.
Podemos hallar también la aceleración de 4 si recordamos que es la velocidad de 4 elevado al cuadrado sobre el radio 4. La velocidad de 4 es 4/3 de pi. Utilizo esto para utilizar toda la expresión sobre el radio 4, que equivale a 0,13 metros. Entonces lo utilizamos acá. Entonces, a 4/3 lo elevamos al cuadrado y lo dividimos en 0,13. Yo estoy apoyándome aquí pues con la calculadora para entregarles un resultado rápido. 13.496,89 metros por segundo al cuadrado. Esta es la segunda respuesta, ya tenemos la aceleración. Recordemos también que si tenemos la velocidad podemos hallar a W. ¿Cómo? Velocidad 4 es igual a W4 por R4, o sea, por el radio. Entonces nosotros podemos despejar dividiendo la velocidad en el radio y encontramos la velocidad angular. La velocidad 4, repito, es 4/3 de pi metros por segundo dividido en el radio, que es 0,13. Entonces tomamos a 4/3 de pi. Tomamos a 4/3 de pi y lo dividimos por 0,13. Esto nos da un valor decimal de 32,22 radianes sobre segundo. ¿Ok? Entonces ya tenemos tres respuestas. Nos queda hallar periodo y frecuencia. Ustedes pueden tener aquí muchos caminos para hallarlo. Yo voy a utilizar un camino. Yo voy a hacer todo con la velocidad. ¿Qué pasa? Recuerden, por ahí una fórmula de que velocidad es 2pi por la frecuencia por el radio. Entonces yo puedo despejar de acá la frecuencia y decir que esto es velocidad sobre 2pi por el radio. Entonces yo puedo hallar que los 4/3 de pi los divido entre 2pi por 0,13, cancelo pi. De hecho puedo hacerlo porque uno está multiplicando, el otro está dividiendo. Entonces cancelo pi y nos queda que usted va a dividir 4/3, lo vas a dividir en 2 por 0,13. Todo esto pues se apoyan con la calculadora, claro está. Y nos da una frecuencia de 200 sobre 39 Hz. Si usted tiene la frecuencia, tiene el periodo, porque 1 sobre frecuencia es el periodo. Colócanse en la calculadora 1 sobre la respuesta anterior que te da la calculadora, o invierte la fracción, más fácil. 39 sobre 200 segundos equivale el quinto y último atributo que nos pedían analizar. Primero, recordemos, llegamos a la velocidad utilizando A3. Fue la primera respuesta que dimos de las 5. Gracias a que era un sistema por banda y las velocidades eran iguales. Lo segundo, hallamos la aceleración, utilizando la relación entre velocidad y aceleración. Tercero, hallamos la velocidad angular. Las unidades nos comunican, ¿no? Radianes sobre segundo. Con la velocidad lineal y utilizando esta fórmula, que usted la puede tener ahí en la clase pasada, se explicó cómo salía cada una, hallamos la frecuencia. Y lo más fácil es, a partir de la frecuencia, hallar el periodo. Bueno, aquí lo hallamos.
Y de esta manera encontramos pues el análisis completo de la rueda 4, que era la última después de la rueda motora. Aquí lo podemos apreciar. ¿Sí? Aquí está todo el ejercicio y pues los aspectos importantes a tener en cuenta.